Bueno, gente, entonces seguimos con esta parte del curso que es la arquitectura lógica de MySQL. Y ahora nos toca ver lo que son los isolation level o los niveles de aislamiento. El estándar SQL, digamos, define 4 niveles de aislamiento, que ya vamos a ver en la siguiente diapositiva, con reglas específicas, digamos, eh, de cuáles son los cambios, qué son los que son visibles dentro y fuera de la transacción. Eh, Esto es un proceso complejo, obviamente, como siempre recomiendo yo que vayan a los manuales y allí está todo explicado en detalle. Depende también del motor de almacenamiento, como les digo, varía ligeramente entre un motor y otro, pero como siempre digo, hay que leer la documentación en los manuales. Este curso no contempla todos los detalles, pero si quieren más detalles se los puede dar más, pero lo recomendable es que lean los manuales de InnoDB o de MySQL. Entonces habíamos dicho que son 4, tenemos la lectura sin compromiso, digamos, que cualquier transacción puede ver el resultado de transacciones que no son confirmadas. Este es un nivel que no se recomienda usar a menos que tenga una buena comprensión de cómo funciona, y el rendimiento no es siempre mejor a los otros niveles de aislamiento. Tiene un problema que es la lectura sucia, digamos, que es cuando digamos, se lee un bit que no ha sido confirmado, digamos. O sea, se lee una transacción, o digamos, se intenta leer una transacción de otras transacciones que no han sido confirmadas y se realiza una lectura sucia, digamos, porque es una lectura incorrecta. Después tenemos lo que son el real committed, que es la lectura confirmada. Este nivel de aislamiento predeterminado de muchas bases de datos, no en el caso de MySQL, y la transacción verá solo los cambios realizados por transacciones que ya están confirmadas cuando han empezado. Después tenemos lo que son las lecturas repetibles. Este sí es el nivel de aislamiento predeterminado de MySQL, en la que cualquier fila, digamos, lee una transacción, se verá igual en todas las otras lecturas posteriores dentro de la misma transacción. Tiene la desventaja de que se puede realizar una lectura fantasma, que ocurre con una lectura, cuando se selecciona un rango de filas y otra transacción inserta una nueva fila en el rango, y luego se selecciona el mismo rango y se verá una nueva fila, digamos, que fantasma, entre comillas, porque no debería estar ahí, digamos. Y el otro nivel es el nivel serializable, que resuelve, digamos, el problema de la lectura fantasma, al obligar, digamos, a ordenar las transacciones para que no puedan estar en conflicto. Y digamos, coloca un candado, entre comillas, un candado en cada fila que se lee. Y este nivel también es raramente utilizado en las bases de datos. Bueno, después tenemos unas transacciones de MySQL, digamos. Los dos motores de almacenamiento principales transaccionales de MySQL son InnoDB y InnoDB Cluster. Tenemos que el modo autocommit. Esto significa que a menos que no se haya comenzado explícitamente una transacción, automáticamente MySQL ejecuta cada consulta en una transacción por separado. Se la puede, digamos, revertir, se la puede modificar a este valor. Se realiza con el comando set autocommit. Aquí vamos a intentar set autocommit igual a 1 o 0, dependiendo de, sería off.
y esto sería on. Bueno, después tenemos lo que son las mezclas del motor de almacenamiento. ¿A qué me refiero con esto? Podemos tener en una misma base de datos, como tener, por ejemplo, motores no transaccionales como MyISA y motores que son transaccionales como InnoDB, lo cual no se recomienda. No se recomienda, ¿por qué? Porque ante una reversión, frente a alguna, digamos, eh, causa que se deben revertir los cambios, las tablas no transaccionales, digamos, no pueden deshacer los cambios, entonces quedan en un estado inconsistente. Por eso es que siempre se recomienda utilizar el mismo motor de almacenamiento InnoDB, por ejemplo, para todas las tablas. Y después tenemos lo que son los bloqueos implícitos y explícitos. Los implícitos son todos los bloqueos que venimos viendo hasta ahora, pero InnoDB, digamos, también admite lo que son los bloqueos explícitos, y InnoDB maneja automáticamente los bloqueos. Bueno, después tenemos lo que son los motores de almacenamiento en MySQL. Cada base de datos, digamos, almacena el sistema de archivos del sistema operativo, puede ser Windows o puede ser Linux. Cada tabla, digamos, almacena un archivo .frm que contiene las estructuras de la tabla, digamos, no los datos en sí, y los datos están en un archivo .ibd. Vamos a ver un ejemplo. Acá tenemos una base de datos llamada Lubricentro. Bueno, para localizar esta ruta debemos ir al archivo mi.ini de MySQL, y acá tenemos la ruta del directorio. Tenemos que mi ruta es C. En mi caso estoy usando WAMP, no tengo la versión MySQL que la descargue del sitio oficial, sino que estoy utilizando mediante WAMP MySQL en su versión 8.031, y directorio data, que es el directorio que tengo acá. Lubricentro es el lugar, digamos, donde se van a guardar las tablas y toda la estructura. Entonces tenemos cliente, trabajo, usuario, son las tres tablas que tengo en esta base de datos de Lubricentro, y allí tenemos lo que son toda la información, además podemos acceder con el comando mostrar variables, buscando lo que es datadiff, y el valor es C1 bin, que es el mismo valor que tenemos en nuestro MyISA. Además, por ejemplo, podemos tener, acá tengo una base de datos llamada inventory, podemos tener ejecutando el comando show table status, se mostrará, digamos, todas las configuraciones de nuestra base de datos. Tengo, por ejemplo, estos son los nombres de las tablas, los motores, la versión que se está ejecutando. Después tenemos si es directo, puede ser el formato de la fila, puede ser dinámico, fijo, comprimido. Esto es la cantidad de filas que existe, digamos, para lo que es MyISA, el número es exacto, pero para lo que es InnoDB esta es una aproximación. Y después, bueno, tenemos otros datos, la longitud de la data, la máxima data, la longitud de los índices, el espacio libre, si es autoincrementable, la fecha de creación,
la fecha de actualización, la colación, OSI System Checksum, bueno, y comentarios. Eh, bueno, bueno, continuando con esto, vamos a interiorizarnos los motores de almacenamiento. Tenemos un motor de InnoDB, que, a ver, InnoDB es el motor predeterminado de MySQL, es el más popular, digamos, y es el que se está usando después de la versión 5.1 de MySQL. Almacena sus datos en lo que son las tablas space, y después tenemos lo que implementa, digamos, es posible utilizar los 4 niveles de aislamiento que son estándares de SQL. Está construido sobre un índice agrupado, que es un índice que ya lo veremos más adelante. El formato de almacenamiento, digamos, independiente de la plataforma. Ustedes pueden usar un CPU Intel y le pueden pasar otro CPU totalmente diferente, y digamos, motor de almacenamiento continuará funcionando. Nuevamente el funcionamiento es bastante complejo, pero siempre se recomienda, digamos, leer los manuales, y si necesitan alguna recomendación de algún manual o alguna documentación me la piden ahí en los comentarios. Y bueno, y es lo que decía abajo, más detalle en el manual de MySQL. Y después tenemos como contrapartida lo que es MyISAM, que se utilizaban las versiones de MySQL 5.1 de anteriores, digamos, y que proporciona una gran lista de funcionalidades, pero no es un motor de datos transaccional. No admite ni transacciones ni bloqueos a nivel de fila. El almacenamiento de los datos, como decíamos antes, no es FRM y MDB, sino es .mid y .mii. La cantidad de filas, digamos, está impuesta por el disco, es decir, cuando se nos termina la cuota del disco, vamos a tener una cantidad finita de filas, o vamos a tener ahí el límite, hasta el límite ahí de lo que es la cantidad de filas. Y tenemos la fila de longitud variable, que son 256 terabytes de datos para MySQL 5.0, y se lo puede modificar en MaxRows o en AVG-Rows. Bueno, las características de MyISAM, digamos, es que provee lo que son bloqueo y concurrencia, bloquea las tablas completas, no las filas, pero se pueden insertar filas nuevas en tablas mientras se ejecutan consultas de select, por ejemplo, son las simultáneas. Después tenemos reparación, podemos ejecutar comandos como check table o repair table, y tenemos una reparación que puede ser automática o manual. Después tenemos índices también, que implementa este motor, y después tenemos lo que son las escrituras de clave retrasada, marcadas con el que es delay key, que no escribe los datos de índice modificados en el disco hasta el final de la consulta. Otra característica, digamos, es la compresión de los datos. Las tablas, digamos, nunca cambian una vez se crean y se llenan los datos, digamos. Para esto viene lo que es MySQL comprimido. Se realiza con la utilidad de MyISAM Pack. No se puede modificar, pero se puede descomprimir, modificar y volver a comprimir. Tiene una buena ventaja, ya que tiene disminución de espacio en el disco. Tiene un rendimiento mayor, una sobrecarga insignificante, porque mucha gente viene y me dice, che, pero la parte de esto de estar comprimiendo, descomprimiendo, después volviendo a guardar los datos es bastante tedioso, pero la sobrecarga, como decíamos, era insignificante.
disminuye la entrada-salida de disco. Recordemos que la entrada-salida de disco es lo que se trata de evitar, porque los discos son lentos, los discos de estado sólido siguen siendo, tienen un mejor rendimiento, digamos, velocidad mayor, pero aún se los considera un cuello de botella, digamos. Y la compresión que se realiza es por fila, digamos. No se hace, digamos, la compresión completa de las tablas, sino que se comprimen solo por filas individuales. Después tenemos lo que es el rendimiento de MAI y ISA. Tiene un buen rendimiento para algunos usos, pero como siempre se le viene diciendo, se utiliza más INODB, pero que tiene rendimiento, tiene datos compactos y tiene un bajo costo por el diseño. Pero como les decía, no se hace un bloqueo de tabla, sino que se hace directamente el bloqueo por fila. Después tenemos otros motores de almacenamiento, que puede ser, por ejemplo, los LTP, que son procesamiento de transacciones en línea. Tenemos los orientados a columna, que son para grandes opciones de datos, grandes volúmenes de datos. Obviamente MySQL y InnoDB son orientadas a filas, pero para la base de datos orientada, los motores orientados a columnas se pueden realizar justamente orientados a columnas. Y después tenemos lo que son los comunitarios, que bueno, están hechos por las comunidades. Y nada, pueden ser por ejemplo ARIA, puede ser por ejemplo Q4M o otras. Bueno, y ahora, dentro de todas estas cosas, vamos a tener lo que es cuál motor, digamos, tenemos que usar. ¿Qué motor, dentro de toda esta maraña de motores comunitarios, no comunitarios, transaccionales, cuál es el que tenemos que usar? Bueno, en el primer medida, digamos, tenemos que utilizar, lo primero que se nos tiene que venir a la cabeza es usar un motor InnoDB. Si estamos con pocos datos, estamos un poco con incertidumbre, usamos InnoDB, a menos que no exista, digamos, algún enfoque alternativo. Se recomienda también no usar, digamos, no mezclar, digamos, motores de almacenamiento, como ya hemos mencionado. Y los factores que hay que tener en cuenta, obviamente ya depende esto de la aplicación de cada uno, pero son algunos factores que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, las transacciones, que si se requiere transacciones, habíamos dicho que InnoDB o Xtrave, digamos, es lo más estable. MyISA no es una buena opción si no se requieren transacciones, y se emiten, digamos, consultas principalmente de tipo select o insert. Después tenemos que son las copias de seguridad. La copia de seguridad, como ya sabemos, es una buena práctica usarla. Y si se necesita copia de seguridad, básicamente se utiliza InnoDB. Después se necesita recuperaciones, digamos. Lo que se hace es que se tiene una gran cantidad de datos, se deben recuperar. Entonces las tablas MyISA se corresponden más fácilmente y tardan mucho más en recuperarse que las tablas de InnoDB. Nuevamente InnoDB gana la pulseada en este caso. Después tenemos lo que son las características especiales, por ejemplo, aplicaciones que se basan en optimizaciones de índices, motor de almacenamiento que cumple con requisitos críticos. Eso ya depende de cada aplicación. Y después tenemos son los registros, que son lo que se haya instalado, digamos. Por ejemplo, en Apache puede ser los mod logs, porque se puede registrar todas las visitas a un sitio web. Esto es lo que se llama, digamos, los logs, que es otra cosa a tener en cuenta, digamos. Después tenemos son las tablas de solo lectura. Después tenemos los procesamientos de pedidos. Después tenemos lo que son las aplicaciones de CD-ROM, que son aplicaciones que se mueven, digamos, en discos, digamos, lo que es el famoso CD-ROM, lo cual MyISA nos tiene una buena ventaja en este caso, porque podemos comprimirlas y
moverlas en distintos medios, y allí es posible donde se puede generar la ventaja de MyISAM, digamos. Y además, pues, si tenemos grandes volúmenes de datos, InnoDB nos provee de 3 a 5 terabytes, incluso más, en un solo servidor. Pero nada, y MyISAM con estos tamaños es un poco difícil, digamos, cuando falla, digamos, la MyISAM, es que nuevamente InnoDB es una gran ventaja en este caso. En cuanto a las conversiones de tabla, con esto me refiero a cambiar el motor de base de datos. Podemos usar el comando alter table. Se lo voy a mostrar acá. Alter table, tenemos que poner nuestro nombre de la tabla, por ejemplo accounts, el motor a seleccionar, y allí ponemos lo que es el nuevo motor a usar, digamos. Bueno, puede llevar mucho tiempo si realiza una copia de fila por fila en su tabla anterior o una tabla nueva, digamos. Lo que sí, si se convierte una tabla MyISAM ahí InnoDB a MyISAM, se perderá, digamos, todas las claves foráneas definitivamente de lo que era la tabla InnoDB, digamos. Después está lo que es dump and import, que significa volcar e importar, y se utiliza con la función de MySQL dump. Y después tenemos lo que es create and select, que es un compromiso entre la velocidad y la seguridad, digamos. Y se realiza con una serie de comandos que lo voy a estar dejando abajo en los comentarios. Bueno, como para ir cerrando, Oracle, digamos, tiene un cierto ritmo constante de desarrollo. Se publican periódicamente nuevos lanzamientos solo para desarrollo. Después que se prueban, se mandan a la producción. Y después tenemos que, bueno, además MySQL creo que hasta los datos del año pasado o 2 años atrás era la segunda base de datos más usada después de Oracle, que es de pago, digamos, para la versión de pago de Oracle. Y MySQL tiene licencia GPL y es de código abierto, digamos, excepto para, obviamente, los plugins que sí son de los plugins comerciales, que esos sí no son ya de código abierto, digamos. Así que bueno, gente, acá terminamos lo que es la parte de performance, la parte de la arquitectura. Después, dentro de performance MySQL está la parte de la arquitectura lógica. A ver, ¿qué es lo que vimos? Vimos mucho lo que es las selecciones de los motores. Vimos cómo funciona internamente MySQL, un gráfico. Vimos cómo funciona el control de concurrencia. Vimos cuáles son los niveles de aislamiento, cuál es el que vamos a usar. Vemos qué son las transacciones, los distintos motores. Y qué motor tenemos que seleccionar para poder dar en la tecla. Y finalmente, como siempre, una palabra muy importante, que es la performance, lograr la mayor performance, es decir, en el tiempo más chico que tengamos, eligiendo, digamos, buenos criterios. Bueno, ahí hay más o menos 2 referencias. Obviamente este curso, como ya dije, en un principio está basado en el libro de O'Reilly, de Performance MySQL, y cualquier documentación que ustedes necesiten, se van al sitio web de MySQL y allí van a encontrar los detalles que necesitan. Así que bueno, gente, lo próximo que vamos a ver es los benchmarking en MySQL, digamos. Vamos a ver lo que es cuáles son las estrategias, las herramientas, las tácticas, vamos a ver ejemplos, de todo esto dentro de lo que es los benchmarking, para poder realizar mediciones en nuestras bases de datos
y poder tener bien en claro qué es lo que tenemos que cambiar, cómo lo tenemos que cambiar, y las herramientas de pago, las herramientas gratuitas, para que podamos tener una mejor lectura, digamos, de cómo está funcionando nuestra base de datos y tener un mayor control sobre ella, digamos. Así que bueno, gente, los dejo, los espero en el próximo video. Cualquier comentario me dejan abajo, me lo suscriben y bueno, los veo en el próximo video.